apreciables hermanos y personas que me escuchan a través de este medio. A todos ustedes les saludo con la paz de mi Señor Jesucristo, deseando que abunde y repose en cada uno de vuestros corazones. Amén. Y después de saludarlos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, quiero dar lectura a una escritura que nos dejó el apóstol Pablo para nuestra enseñanza y nuestro crecimiento espiritual. Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4, que dice de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Amén. En esta ocasión quiero expresar a todos ustedes mis mejores deseos en Cristo Jesús, que a pesar de estas pestilencias por las cuales estamos atravesando, con los diferentes desastres que están ocurriendo en la actualidad, tornados, inundaciones, tsunamis, erupciones, deslaves, terremotos y otras cosas más, de las cuales muchas de ellas no son normales, y se sigue levantando escándalos entre la gente alrededor del mundo por los hechos que están ocurriendo. Y como siempre, sabemos que Dios nos protege, pero la pregunta aquí que todos nos debemos hacer no sería si vamos a morir, no, sino más bien, ¿estoy listo para cuando el Señor me llame a su presencia? Sí, eso es, porque tarde o temprano, un día todos hemos de dejar esta vida. Confiemos en Dios y preparemos nuestra vida delante de Dios para que Él nos encuentre fieles cuando nosotros tengamos de comparecer ante su presencia. Amén. Por tal motivo dijo el apóstol San Pablo, Romanos capítulo 14, versículo 8, que dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Amén. Así es. Bueno, y después de esta pequeña reflexión, el día de hoy, el tema que les vengo a exponer lleva como título el gobierno judeo-romano impuesto en Israel, el cual tiene como base la profecía de Daniel, capítulo 7 y versículos, vamos a darle lectura del 1 al 3. Dice así en el nombre del Señor: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: Veía yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Amén. Y como una pequeña introducción a nuestro tema para el día de hoy, para un mejor entendimiento, nosotros el día de hoy, para poder conocer y comprender los hechos que ocurren en la actualidad, es necesario conocer más de cerca los propósitos de Dios a través de la Biblia, ya que la profecía nos marca los acontecimientos futuros de la humanidad. Y por otro lado, para entender el principio de los conflictos que han dado origen a las guerras en las naciones, es necesario ir a la historia y conocer primero las causas del conflicto que dieron origen a las guerras. Y dentro de las historias que nos narra la Sagrada Escritura, empezaremos por considerar primeramente el conflicto de la guerra judeo-romana,
cuando los judíos pelearon por su independencia y que lamentablemente resultó en la conquista del pueblo de Israel por el Imperio Romano. Y alguien por ahí podría estar pensando, pero hermano Mario, ¿cómo va a explicar el motivo de las guerras en el mundo, explicando solo el conflicto de la guerra de los judíos contra los romanos? Además, eso ocurrió cientos de años atrás. Sabemos que las guerras han sucedido por circunstancias y motivos muy diferentes unas de las otras. Sí, y aunque esta respuesta se escucha muy lógica y razonable, fácil de digerir, al día de hoy vamos a abordar la Biblia para poder despejar tantas dudas en nuestras mentes, y para esto pongamos toda nuestra atención al tema del día de hoy, porque si no entendemos nuestro pasado político y religioso, no estaremos en condiciones de entender nuestro presente. Así que, muy buena oportunidad para escudriñar las Escrituras. Síganme los buenos. Entonces, nuestro tema, el día de hoy, lo quiero dividir en 3 secciones para mayor comprensión. Y son los siguientes. La primera sección se llama El origen del imperialismo y las guerras. Segunda sección, la llegada y conquista del Imperio Romano sobre Israel. Tercera sección, el gobierno imperial judeo-romano impuesto en Israel. Así que empecemos ahora con nuestra primera sección del tema. Y esta sección se llama El origen del imperialismo y las guerras. En esta ocasión quiero presentarles el origen del imperialismo y las guerras. Parece muy sencilla esta proposición, pero es de mucha importancia preguntarnos si las guerras dieron origen al imperialismo o el imperialismo dio origen a las guerras allá en la antigua Europa. Como un buen principio podemos considerar que el Imperio Romano ha sido uno de los más influyentes en la humanidad, fundado en el siglo I antes de Cristo. Dejó un legado impresionante en política, estrategias militares, conocimiento económico, administrativo, administración de negocios, ingeniería, arquitectura, desarrollo urbano, sin dejar atrás su propia religión, cultura y gobierno. Su auge y caída han sido estudiados por más de 15 siglos, desde muchos años atrás. Ahora, permítame hacerle la primera pregunta. ¿Sabe usted si las guerras dieron origen al imperialismo o el imperialismo dio origen a las guerras? Hay diferencia en esta pregunta. Así que si usted y yo somos capaces de entender esta pregunta, estaremos en condiciones de entender la ideología del pensamiento humano. Entenderemos las causas principales de las guerras en el antiguo continente y la constitución de los grandes imperios allá en Europa. Bueno, entonces podemos identificar primero que la ideología de las personas es la que marcó el inicio de formar un imperio basado en sus deseos de gobernar, sus alcances, estrategias, sus posibilidades de triunfar, sus expectativas de ambición de formar un gobierno mundial. Sí, de ahí vienen los imperios, primeramente de una ideología. Pero nada de
de lo que he dicho pasa por desapercibido a los ojos y omnisciencia de Dios, ni a su soberanía, puesto que la humanidad en este globo terráqueo, todos somos criaturas del omnipotente Dios. Así es. Vamos a ver la primera escritura, Salmos capítulo 24 y versículo 1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. El hombre solo somos beneficiarios de la creación de Dios. Y para que nosotros podamos entender lo que sucede en el presente, sí, al día de hoy, es necesario irnos primero a las profecías bíblicas para después ir poco a poco analizando la historia a la luz de las profecías bíblicas. Así que empecemos primero con la profecía bíblica para saber la ruta correcta de los acontecimientos en la historia y de los primeros imperios formados con miras a expandirse por todo el mundo. Vamos a dar lectura a la profecía Daniel capítulo 7 y versículos del 1 al 4. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. El simbolismo de los cuatro vientos son los cuatro ángulos de la tierra y representan los cuatro puntos cardinales, es decir, que representa el mundo en su totalidad. Según la profecía de Zacarías, capítulo 6 y versículo 5, nos dice: y el ángel me respondió y díjome: estos son los cuatro vientos de los cielos que salen de donde están, delante del Señor de toda la tierra. Amén. Dice el versículo 3, Daniel 7:3: y cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, subían de la mar. Cuando dice que subían de la mar, significa que salieron de la multitud de gente. Según Apocalipsis capítulo 17 versículo 15, que dice: y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Amén. Daniel 7:4: la primera era como león, hablando de la primera bestia. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y púsose en yesta, es decir, en pie, sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. El león representa al imperio babilónico porque era feroz y agresivo, y las alas de águila representan la rapidez de sus conquistas alcanzadas, pues el imperio de Babilonia atacó furiosamente contra muchas ciudades y naciones alrededor de ella, creando bajo su dominio un imperio muy vasto. El imperio babilónico duró entre los años 605 al 538 antes de Cristo. Sigamos, Daniel capítulo 7 versículo 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y fuele dicho así: levántate, traga carne mucha. El oso representa al imperio medo-persa, fuerte
y muy agresivo, pero más lento que el león. Y las 3 costillas simbolizan a 3 reinos, que fue el de la Siria, Babilonia y el de Egipto, y que los persas conquistaron con brutalidad. Y de esta manera se formó el imperio medo-persa. Y cabe mencionar que en el año 539 a.C., Darío del reino de Media era el regente a las órdenes del rey Ciro del reino de Persia, y se unieron en un solo imperio. Y entonces el rey Ciro queda como nuevo rey en Babilonia, y de esta manera el pueblo de Israel es liberado del cautiverio de Nabucodonosor. Sigamos. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Cuando el profeta Daniel le dio la interpretación al rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, de lo que la mano escribió en la pared, le dijo: Daniel, capítulo 5, versículos 28 al 31, que dice así: la declaración del negocio es: Mene, contó Dios tu reino y halo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. Entonces mandó los Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, y en el cuello fue puesto un collar de oro, y pregonaron de él que fuese el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. En ese entonces Daniel, profeta, que ya tenía años en el reino de Babilonia, le declaró al rey Ciro la profecía de Isaías, y le dice que ya estaba escrito desde hace 150 años atrás que Ciro nacería, que Dios lo llama por su nombre, según Isaías 45, versículos del 1 al 5, que dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar gentes delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo, Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré. Y aunque tú no me conociste, amén, así dice, aunque tú no me conociste, pero Dios ya lo conocía y ya estaba profetizando acerca de Ciro. En esta otra profecía, Isaías declara que Ciro liberaría a la nación de Israel, y dice de su cautiverio en Babilonia, y que también edificaría el templo de Jerusalén. Veamos Isaías 44, versículo 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, en diciendo: a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Amén. Y se cumple la profecía según Esdras. Veamos el libro de Esdras, capítulo 1 y versículos del 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia,
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo el reino, y también por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Amén. Eso sucedió en aquellos tiempos, en los tiempos del rey Ciro. Y el imperio medo-persa duró entre los años 538 al 331 antes de Cristo. Sigamos ahora con la profecía de Daniel. Vamos a ver ahora Daniel capítulo 7 y versículo 6, que dice de la siguiente manera. Estamos ahora con la siguiente bestia. Después de esto yo miraba, y he aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad. El tigre, la tercera bestia, y que en otras versiones lo llama leopardo, y esta bestia representa al imperio griego, y lo describe con cuatro alas, porque conquistó rápidamente todos los reinos de alrededor de él. Las 4 cabezas representan a los 4 generales de Alejandro Magno, entre los cuales se dividieron el imperio griego. Y precisamente la interpretación que nos da el profeta Daniel, en Daniel capítulo 7 y versículo 17, nos da la interpretación que dice: estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son, que se levantarán en la tierra. Así es. De hecho, este nuevo imperio griego despedazaba a los otros pueblos, y esto mismo se propuso hacer con la nación hebrea, e hicieron muchas abominaciones, y la historia nos narra que sacrificaban una puerca en el altar del templo de Jerusalén, y que además prohíben la circuncisión a los judíos, y a los que ya estaban circuncidados los mandan matar. Prohíben la lectura y el estudio de la Torá, y trataron de imponer la filosofía griega a los judíos. Como vemos, dice que tenía 4 cabezas, no respetó los mandamientos de Dios ni de su pueblo. El tigre, que describe el imperio griego, Dios le llama bestia de 4 cabezas, porque el poder, la fuerza para desmenuzar con sus garras y sus dientes es brutal. Además, Dios los reconoce como bestias porque no piensan, no razonan en lo que harán, ni las consecuencias que esto traerá a los seres humanos con todo lo que destruyen a su paso. Por eso mi Dios les llama bestias. Y también estos reinos terrenales, como bestias brutas, se oponen a los planes y designios de Dios, y también oprimieron al pueblo de Israel desde el nacimiento del Mesías, básicamente. Y el imperio griego duró entre los años 331 al 168 antes de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el imperio griego? Bueno, pues a la muerte de Alejandro Magno, que fue el conquistador griego, después de su muerte el imperio griego fue dividido completamente. Ahora sigamos
muy de cerca el próximo imperio, porque de este imperio se tratará el resto de nuestro tema. Daniel capítulo 7 y versículo 7, que dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, la cuarta bestia representa al Imperio Romano, el cual, con la conquista del Imperio de 4 cabezas, que fue el Imperio griego, se unifican, se transforma, quedando solo la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, que tenía dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Amén. Así dice la Escritura. Este imperio llegó a ser el más poderoso de la historia en sus conquistas. Solo dejaban destrucción y muerte. Tomaban posesión de todas las riquezas a manera de botín, robándose y adueñándose de todo lo que podían. No les importó las familias, dejando a su paso destrucción, viudas y muchos huérfanos. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Sigamos. Dando inicio el año 168 antes de Cristo, el Imperio Romano para este tiempo ya habían acumulado demasiadas riquezas. Y una vez unificado el imperio de la cuarta bestia, empezó su gobierno imperial. Y fue cuando este imperio llega hasta Judea y toma posesión del reino de Israel. Según veamos la Escritura, la profecía, Daniel capítulo 7 y versículo 18, que dice: después tomarán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Amén. Llegando el año 55 antes de Cristo, Caius Julio César dirige 8 legiones romanas. Serían un total de 40,000 hombres que se dirigían a una provincia romana que englobaba las actuales ciudades de Francia, Bélgica y Suiza, por allá, para conquistarlas. Estas 8 legiones romanas iban en dirección del norte, llegando hasta la Galia, en donde se convirtió en una de las peores y más sangrientas batallas, invadiendo a la población de Galia, solo por el hecho de conquistar, saquear, ganar territorio para expandir su reino. En esta guerra, Julio César alardeaba de sus tropas. Habían exterminado a una población de más de 150,000 hombres, mujeres y niños. Pueblos que no esperaban tal masacre en sus territorios por ser poblaciones pacíficas. Se dice que no solo fue una matanza, sino fue todo un genocidio. Eso es lo que provocan estas bestias. Y existen pruebas arqueológicas de cráneos y cuerpos masacrados de esa época. Destruyó cientos de pueblos y asentamientos, esclavizó y asesinó a cientos de miles, y muy posiblemente hayan sido millones de galos asesinados. Todo esto, aunque no está escrito en la Biblia, recurrimos a la historia universal para poder darnos cuenta de lo que está documentado. La ambición de Cayo Julio César se dice que fue un caudillo implacable, brutal e insensible, y dicen algunos expertos que lo llamarían
un criminal de guerra. Llegó a los límites de que pedía que se le adorara como si fuera un dios. Cayo Julio César gobernó en el Imperio Romano desde el año 49 hasta el año 44 a.C. La invasión, permítame explicarles, la invasión es una de las características que nos muestra las Sagradas Escrituras de las grandes bestias que miró Daniel. Porque sin motivo alguno llegan e invaden, hacen guerra, matan y saquean, se apoderan de todas las riquezas de otros pueblos, dejando a su paso mujeres viudas, niños huérfanos y pobreza en extrema. Ahora, veamos por qué Dios les llama imperio de bestias. ¿Sabe usted? Déjeme explicarle. Precisamente por el poder, por la fuerza para desmenuzar con sus garras y sus dientes. Es brutal. Y una característica de las bestias es que no piensan, no razonan en lo que harán, ni las consecuencias que esto traerá a los seres humanos, con todo lo que destruyen a su paso. Bueno, hasta aquí llegamos, terminamos con la primera sección de nuestro tema. Hay muchas cosas que contar, muchas cosas que platicar, pero estoy tratando de abreviar lo más que puedo y traer a la memoria los hechos más impactantes que necesitamos conocer usted y yo para poder ver el origen de las guerras con los imperios que se levantaron. Sigamos. Ahora, nuestra segunda sección de nuestro tema lleva como título La llegada y conquista del Imperio Romano sobre Israel. Cuando el Imperio Romano llegó a las tierras de Canaán, al reino de Judá, llenó de soldados las colinas y ya venía de conquistar a los griegos. Y ahora hace la llegada a Israel y tras 3 años de conflictos y guerra contra los judíos, el general Pompeyo conquistó Jerusalén y dejó a la nación sometida a Roma con la obligación de pagar tributo. Pompeyo fue el que empezó con los tributos, con la carga de tributos a Israel. El general Pompeyo murió en el año 48 a.C. Aconteció que en el año 41 a.C., el Senado romano nombró a Herodes el Grande como gobernador de Galilea. Y con el sistema de gobierno imperialista, los romanos rompieron con el sistema de gobierno de Israel y cambiaron la ley de Moisés que Dios había establecido en Israel desde muchos años atrás, allá en el monte Sinaí. Los romanos llegaron organizados en legiones de soldados, hacen guerra contra los judíos y los vencen, sometiéndolos a las órdenes de Roma. Les imponen pagar tributo al emperador. Y los que cobraban estos tributos fueron los publicanos, según lo podemos verificar en Mateo capítulo 9 y versículo 9. Sigamos. Era el año 39 a.C. La historia cuenta que el Senado romano nombró a Herodes el Grande como rey de los judíos. Entonces Herodes regresa a Judea para tomar el trono. Herodes el Grande fue criado en el judaísmo y mandó a su familia convertirse al judaísmo también. Bueno, según ellos, pero esto implicaba aceptar y guardar la ley de Moisés. Y eso fue un hecho insólito y muy poco común. Más bien, yo pienso que lo hizo para ganarse el favor del pueblo judío. Porque de religioso, Herodes el Grande no tenía nada. De hecho, cuando Herodes el Grande vence a los idumeos, ordena a este pueblo
que también los idumeos se convirtieran al judaísmo, bajo pena de muerte al que no lo hiciera. En otras palabras, manda que también guarden la ley de Moisés. Y les mandó circuncidarse. Increíble, ¿verdad? Todo lo que hizo, ¿sí? Así eran los romanos. Bueno, sigamos. Pero más bien yo creo que lo hizo con fines políticos y no meramente con fines religiosos, porque a Herodes se le conoció como un hombre muy déspota. Sigamos. Transcurría el año 37 antes de Cristo y Herodes el Grande empezó a gobernar Judea, Galilea, Samaria e Idumea también. Y en ese entonces el Sanedrín era la corte de la ley de Judea y funcionaba en diferentes ciudades de Israel. El Sanedrín, así se le llamó a la asamblea o consejo de ancianos del pueblo, ubicados en varias ciudades de Galilea, y estaban compuestos por 23 jueces cada uno de ellos. Bueno, a diferencia del Gran Sanedrín, era la corte suprema de la ley judía. Era único y estaba ubicado como sede en el templo de Jerusalén, con un máximo de 71 miembros como jueces, es decir, compuesto por 70 rabinos más el sumo sacerdote. Así se contaban los 71. Y cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá o la ley de Moisés. Y la asamblea del Sanedrín era competente en asuntos religiosos, penales y civiles también. El Gran Sanedrín, a diferencia del Gran Sanedrín, tenía 71 miembros, porque la Biblia hace referencia a que Dios dijo a Moisés en el desierto, Números capítulo 11 versículos 16 y 17, que nos dicen: entonces Jehová dijo a Moisés, júntame 70 varones de los ancianos de Israel. Y con estos ancianos del pueblo, más el sumo sacerdote, así se formaba el Gran Sanedrín. El cargo en el sacerdocio levítico en aquel entonces era hereditario y ostentaba la representación de toda la nación. La representación de el sacerdocio levítico en Israel no era por vocación, es decir, que no se elegía a los sacerdotes por su destreza en el conocimiento de la ley de Moisés, ni tampoco se elegía a los sacerdotes por llamamiento directo de Dios, sino que el sacerdocio era hereditario, es decir, que solo podían ser sacerdotes los descendientes de la familia de Aarón, por ejemplo, empezando con el sacerdote Aarón, hermano de Moisés. Vamos a leer Éxodo, capítulo 28, versículos 1 y 2. Y tú allega a ti, a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y como referencia, solo les voy a dar los siguientes versículos para confirmación. Evangelio según San Lucas, capítulo 1 y versículo 5, y Hebreos, capítulo 7 y versículo 5. El sacerdocio formaba un círculo muy cerrado y estrechamente unido, y exclusivamente de la tribu de Leví nada más, que procedían de la familia de Aarón. Bueno, pero al transcurso de la historia de Israel y a la llegada de los romanos a Israel, ellos no respetaron nada de los mandamientos de Dios establecidos en Israel, ni las tradiciones judías. Por lo que se refiere a la organización política religiosa de Roma. Herodes el Grande
se identificaba públicamente como judío, aunque no era fiel en observar la ley de Moisés, obviamente. Pero todo lo hacían políticamente más que nada, por causas políticas, por quedar bien con los judíos y por agradar a Roma y por estar en el puesto de mando. Sigamos. En aquel entonces, Herodes el Grande lamentablemente mandó asesinar a 46 de los 70 miembros del Gran Sanedrín. Herodes lo hace con toda la intención de destruir el sistema de gobierno que Dios le había concedido a la tribu de los levitas. Y de esa manera Herodes cambió radicalmente el gobierno del Gran Sanedrín. Muda el sacerdocio levítico y la ley de Moisés que Dios le dio a la tribu de Leví para gobernar a su pueblo Israel, según Hebreos 7:5. Entonces, este acontecimiento da lugar al cumplimiento de la profecía de Daniel, cuando habla de la cuarta bestia, hablando del Imperio Romano. Veamos la declaración de Daniel acerca de la cuarta bestia. Daniel capítulo 7 y versículo 23, que dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la desmenuzará. Daniel capítulo 7 y versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. Amén. Así quedó escrito. Y realmente la profecía de Daniel empezó a tener su cumplimiento cuando quedó escrito: y hablará palabras contra el Altísimo. Eso ocurrió, fíjese bien, eso ocurrió cuando Herodes se hacía llamar rey de los judíos. Y posteriormente, cuando el emperador Tito Flavio Domiciano se declaró a sí mismo Dios mientras aún vivía, desde el año 81 hasta su muerte en el año 96. Sigue diciendo la Escritura: a los santos del Altísimo quebrantará. Y esta escritura se cumplió cuando el general Pompeyo hizo su llegada a Israel en el año 66 a.C. Y tras 3 años de guerra contra los judíos, conquistó Jerusalén y dejó la nación sometida a Roma con la obligación de pagar tributo. Y cuando dice: y pensará en mudar los tiempos y la ley, esta escritura se cumple cuando Herodes cambió radicalmente el gobierno del Gran Sanedrín y lo llama el Sanedrín herodiano. Evangelio según San Marcos capítulo 12 y versículo 13, Evangelio según San Mateo capítulo 22 y versículo 16, y la otra escritura, San Marcos capítulo 3 y versículo 6. También muda el sacerdocio levítico y la ley de Moisés por una combinación de ley imperial y religiosa. Y esta ley estaba representada por el presidente Pilato, unos, los sacerdotes judíos, por los saduceos y por los magistrados del templo, quienes presidían los sacrificios en el templo a nombre del César, según Hechos capítulo 4 y versículo 1, y Evangelio según San Lucas capítulo 23 y versículo 13, y una escritura más, Mateo capítulo 27 versículos 1 y 2. Solamente les doy las citas como referencia de lo que a esto hace alusión la escritura. Y la última parte de la escritura dice: y entregados serán en su mano hasta tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. Y cierto que se cumplió cuando el emperador romano tomó
el completo control de Judea, Galilea, Iturea y todo Israel. Veamos lo que dice la Escritura. Evangelio según San Lucas, capítulo 3 y versículos 1 y 2. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Antipas, aquí está hablando de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, y su hermano Herodes, que tenía un hermano, dice que era Herodes Felipe, y la historia lo conoce como Herodes Felipe II, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, fíjese bien, entonces la profecía dice: y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Y desde ese tiempo, los santos del Altísimo, el pueblo de Israel, quedó en manos de la cuarta bestia, porque así estaba profetizado. Y todo este imperio que marca la Escritura llega hasta el mismo tiempo del anticristo. Todo este tiempo, como ya lo vamos a ver más adelante, porque dice: y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Esto prácticamente es mucho tiempo, pero más adelante lo vamos a ver más detenidamente, cómo este tiempo llega hasta prácticamente hasta después del anticristo. Sigamos adelante. Y con el cambio que hizo Herodes el Grande, ahora el Gran Sanedrín se llamaba el Sanedrín Herodiano, que era presidido por el rey y sus consejeros, que prácticamente eran de ideología de acuerdo a los consejos privados de los monarcas herodianos. Herodes el Grande entonces nombra a su hermano como sumo sacerdote. Imagínense, el hermano de Herodes el Grande como sumo sacerdote para oficiar en el templo y en el lugar santísimo. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Imagínense, o sea, hacen las cosas prácticamente sin pensar, como bestias brutas. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Sigamos. ¿Sí? Así es. Y lo puso para oficiar en el lugar santísimo. Bueno, aunque realmente el puesto de sumo sacerdote lo convirtieron más que nada en un puesto político. Un puesto político religioso, una combinación de los dos. Vamos a abundar más sobre esto más adelante. Y para nuestro conocimiento, bajo la ordenación del nuevo Sanedrín herodiano estilo imperial, en su tiempo y bajo este sistema, así fue juzgado nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya no era el Sanedrín aquel que había sido formado, no. Por eso condenaron a Jesús, porque el Sanedrín ya estaba en manos el Gran Sanedrín se llamaba Sanedrín Herodiano, que ya estaba en manos de los romanos prácticamente. Sigamos. Herodes el Grande fue un rey muy ambicioso y despiadado que se opuso a nuestro Señor Jesucristo, pues a lo largo de la historia y el registro de las Escrituras veremos a la familia de la dinastía Herodes siguiendo los mismos pasos de su padre para oponerse a la obra de Cristo. Los evangelios nos hablan de prácticamente de 5 Herodes. No es uno solo, hasta pareciera que estuviéramos hablando de Herodes con una longevidad bastante grande. Pero no es así. Solamente que en los evangelios no nos dan detalles de los Herodes, quién era uno, era el otro, porque la ideología era la misma. Estaban en contra de Jesús. Fue Herodes el padre y 4 hijos más. Pero bueno, más adelante veremos algunos de ellos. Los escritores no dan
mucha información acerca de eso para no perder tiempo tal vez en cosas que de momento quedan escritas, para poder dejar escritas otras cosas que realmente sí nos benefician. Sigamos. En los días de el rey Herodes el Grande, dice la historia universal que asesinó a su suegra, hizo que mataran a una de sus esposas con 2 de sus hijos. También mandó asesinar a 46 miembros del Sanedrín, el original. Y aunque en la Biblia no hay registro de estos acontecimientos, pero la historia nos registra estas cosas. Pienso que Herodes asesinó a los sacerdotes levitas, aquellos 46 miembros, porque se negaron a someterse a obedecer sus órdenes. Y ellos, para no profanar con actos paganos el templo, ni desobedecer los mandamientos de Dios, pienso que prefirieron la muerte antes que hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Solo recordemos el ejemplo muy conocido de los 3 jóvenes hebreos, cuando estos se negaron a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había edificado. Daniel capítulo 3 y versículo 18, cuando aquellos jóvenes le respondieron al rey que ellos no adorarían a la estatua que había levantado. Sigamos. Entonces, Herodes, siendo rey de toda Judea, cuando Jesús nace y escucha que a Jesús le llamaban rey de los judíos, se enfureció demasiado, puesto que este era su título dado por los romanos. Trató de matar a Jesús, como lo hemos de recordar, cuando mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años, allá en Belén de Judea. Mateo capítulo 2 y versículo 16. Herodes el Grande murió aproximadamente en el año 4, aunque la fecha no es muy segura, pero aproximadamente. Pero murió poco después del nacimiento de Jesús, como lo marca la Escritura. Tal vez algunos de los historiadores tratan de empañar un poco la historia. Unos dicen que murió antes del el año 4 antes del nacimiento de Jesús, pero la Escritura nos dice que murió después del nacimiento de Jesús. Veamos. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 19 al 21, que nos dice: Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y se vino a tierra de Israel. Amén. Bueno, entonces con esta explicación doy por terminado la segunda sección de nuestro tema. Estoy tratando de abreviar lo más que puedo, porque obviamente la historia es grandísima, siglos y siglos de historia, muchos años, pero estamos viendo lo que más nos interesa en nuestro tema para poder comprender los imperios y las guerras y cómo es que nos afectan en la actualidad. Sigamos. Ahora tenemos la sección número 3, que lleva como título: El gobierno imperial judeo-romano impuesto en Israel. Empezando con el año 27 antes de Cristo, con la captura de Jerusalén, el gobierno romano cambió y puso directamente procuradores de la familia de Herodes, que eran a menudo personas corruptas que suscitaban hostilidad y discordias entre los mismos judíos. A continuación vamos a ver todas las personas que están al frente del gobierno judeo romano impuesto en Roma, según en los tiempos de Jesús. Leamos el testimonio de la palabra de Dios. El imperio romano nombró a su primer emperador, llamado Octavio Augusto César, quien
empieza su reinado en el año 27 antes de Cristo y termina en el año 14 después de Cristo. O sea que este es el emperador que estaba cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Y fue el emperador romano con el reinado más prolongado de la historia. Por esto tenemos el conocimiento de que Octavio Augusto César también gobernaba en el año en que Jesús nació, durante su niñez y parte de su adolescencia. Aproximadamente se dice que murió en el año 14. Posteriormente, el evangelista San Lucas nos narra que Augusto César promulgó un edicto para que toda la tierra del Imperio Romano fuese empadronada mediante un censo. Y casi simultáneamente con este evento ocurrió el nacimiento de Jesús, según nos da testimonio el Evangelio según San Lucas, capítulo 2 y versículo 1, que dice: y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Después del nacimiento de Cristo, en Belén de Judea, cuando los judíos ya tenían casi 40 años de estar subyugados por el imperio de los romanos, llegan los magos o los sabios de Oriente. Cuando llegaron a Jerusalén, preguntaban por el nacimiento del rey de los judíos, y como Herodes se llamaba o se hacía llamar rey de los judíos, desde luego que no le gustó, porque este era su título. Veamos Evangelio según San Mateo, capítulo 2 y versículo 1. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes. Este Herodes era el papá, el padre de los otros 4, Herodes el Grande. He aquí, unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén. Y como todos ya sabemos la historia del nacimiento de Jesús, Herodes mandó a los sabios de Oriente para que le trajeran razón de dónde había nacido Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 2 y versículo 16, que dice: Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Así es. Después, posteriormente, en el año 15, transcurría el año 15 después de Cristo, el gobernador o procurador romano Poncio Pilato, cuyo gobierno duró más de 30 años. Y según la historia sobre Pilato, se dice que fue muy cruel, corrupto, y lo acusan de graves acontecimientos en contra del judaísmo. O sea, prácticamente todos eran igual, eran corruptos, gente despiadada. Pilato nombró en 8 ocasiones al sumo sacerdote, imagínense. Pilato nombrando en 8 ocasiones al sumo sacerdote para que atendieran en el lugar santo y en el lugar santísimo. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Sigamos. O sea que, en otras palabras, estos sumos sacerdotes fueron puestos por Roma bajo el régimen que ya había establecido Herodes el Grande años atrás. Entonces, los gobernantes de Israel fueron puestos por los romanos. Y estamos hablando de un gobierno judeo-romano, obviamente compuesto de judíos y romanos. Pero al punto que quiero llegar es que los romanos formaban un gobierno imperial. Y por el contrario, Israel tuvo un gobierno religioso. ¿Sí?
Así que formaron una mezcla, ¿sí? El Imperio Romano formó una mezcla de gobierno imperial político religioso, y se escucha muy raro, pero poco a poco vamos a ir tomando idea de cómo fue este gobierno, porque la Biblia nos da razón de este tipo de gobierno. Sí, hay mucha revelación, arroja mucha revelación sobre este tipo de gobierno. Sigamos. Y entonces el evangelista San Juan nos da razón de que los gobernantes en Israel fueron puestos por los romanos. Ya no era aquel gobierno de Israel, de los judíos y puestos por mandamientos de Dios. No, todo eso pasó a la historia, quedó en manos completamente Israel, quedó en manos de los romanos. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 46 al 48, que nos dice de la siguiente manera: mas algunos de ellos fueron a los fariseos y dijéronle lo que Jesús había hecho. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, en Jesús, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. ¿Se fijan? Lo declara el apóstol, muy claramente lo hace el apóstol San Juan. Los pontífices y los fariseos eran miembros del Sanedrín herodiano, y ellos nos están diciendo que ellos fueron puestos por los romanos. Entonces, al ver los romanos que Jesús había resucitado a Lázaro, tenían temor de ser quitados del gobierno por los romanos. Podemos apreciar con toda esta escritura que el gobierno romano para ese tiempo ya había modificado el gobierno original que Israel había recibido de parte de Jehová allá en el Sinaí. Sigamos adelante, esta historia está muy interesante. Síganme los buenos. Corría el año 15 después de Cristo. En ese entonces el emperador Tiberio César estaba en el gobierno romano. Y es el evangelista, fíjese bien, y es el evangelista San Lucas quien nos dice de cómo estaba compuesto el gobierno romano en esas fechas. Evangelio según San Lucas, capítulo 3 y versículos 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, que también era Herodes, el tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces Tiberio César era el emperador de Roma, Poncio Pilato estaba como gobernador, Herodes el tetrarca de Galilea, y su nombre completo fue Herodes Antipas. Este fue hijo de Herodes el Grande, y junto con su hermano Herodes Felipe II, así lo nombra, hermano, Herodes Felipe II, tetrarca de Iturea, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, incluyendo los recaudadores de impuestos, y todos ellos formaban la élite de ricos del poder político, religioso, romano. Y también junto a ellos, sí, junto a estos romanos, junto a ellos se encontraban los sumos sacerdotes, que era Anás y Caifás, junto con los fariseos y los saduceos. Todos ellos formaban la élite de ricos del poder religioso, según lo podemos comprobar. Evangelio según San Marcos, capítulo 12 y versículo 13. Hechos, capítulo 4 y versículo 1 y el versículo 6. También en Lucas, veamos, Evangelio según San Lucas, capítulo 23 y versículos 13 nos dice: entonces Pilato convocó a los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo. Ahora
les tengo una pregunta. ¿Por qué se hace llamar al emperador rey y a los sacerdotes de orden religioso se les llama príncipes? Bueno, vamos a verlo. Porque las palabras rey y príncipes son usadas para nombrar a los miembros de un imperio. Y en Jerusalén ya se estaba formando el nuevo gobierno judeo-romano, que estaba integrado por el poder político del imperio romano, junto con ellos el poder religioso del sacerdocio. Y en el palacio donde estaba Pilato, Anás y Caifás, frente a la ventana del palacio, se encontraba el pueblo. ¿Se fijan? Ahí estaban las tres partes. Ahí estaban todos juntos. Poder político, poder religioso y el pueblo, que conforman una nación. Bueno, sigamos. El problema con este tipo de gobierno político religioso es que está prohibido por Dios, porque está en oposición a los mandamientos y sus propósitos, porque Dios busca el bienestar de toda la humanidad, y el imperialismo solo beneficia a muy poquitos, deja en la pobreza a la mayor parte de la gente. Y ya lo vamos a comprobar más adelante. Hay escrituras. Pero hay otra cosa que quiero hacer notar aquí en estos ejemplos, es que desde aquellos tiempos y hasta la actualidad, este mismo sistema de gobierno impera casi en todos los gobiernos del mundo. Y más adelante en este tema vamos a seguir viendo más de este asunto. Con la conquista de Jerusalén, el pueblo de Israel fueron entregados en manos de los romanos. Y este acontecimiento me recuerda la profecía de Daniel. ¿Sí? Y para este tiempo el gobierno del Imperio Romano ya había tomado posesión de Israel y quebrantó a los santos del Altísimo. Rompió sus leyes establecidas del sacerdocio levítico puestas por Dios. De esta manera se empezó a cumplir la profecía de la cuarta bestia, según Daniel 7:25, que nos dice de la siguiente manera: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Para este tiempo, fíjese bien, para este tiempo Roma estableció en Israel un gobierno judeo-romano, es decir, un gobierno imperial, político, religioso, capitalista. ¿Sí me escuchó bien lo que le dije? Se lo voy a volver a repetir. Para este tiempo Roma estableció en Israel un gobierno judeo-romano, es decir, un gobierno imperial, político, religioso, capitalista. Y aunque se escucha un poquito escandaloso el nombre, así lo es. Fue otro escándalo más y donde hubo mucha confusión entre los mismos judíos. Ya no se respetaban los mandamientos de Dios porque Judea ya había caído en manos del Imperio Romano. El gobierno imperial político religioso capitalista se le llama así porque un imperio controla las tres áreas: lo político, lo religioso y el capital, y prácticamente tuvieron el control de todo. El imperialismo significa que todo el beneficio es para los elitistas romanos, o fue para los elitistas romanos, quedando marginada la mayoría de la población en la pobreza, y solo una pequeña porción eran los más ricos y apoderados. Con los romanos empezó el capitalismo, pero no solo un capitalismo con propósitos de comprar y vender, no termina ahí, va más allá, es más profundo el capitalismo que estamos hablando, sino que fue un capitalismo imperial y con diferencia de clase social, donde los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, lo cual no es desconocido
para ninguno de nosotros en la actualidad, que hay ricos y pobres, y los pobres más pobres y los ricos más ricos. Bueno, ¿se fijan cómo escudriñando las escrituras podemos entender nuestros tiempos actuales? Bueno, pues desde allá viene, hermano. Así que sigamos adelante. Y si nos fijamos bien, la élite romana estaba formada de los emperadores romanos, los gobernadores como Pilato, los sacerdotes como Anás y Caifás, los escribas y saduceos como parte del Sanedrín, y los publicanos, recaudadores de impuestos. Todos ellos, fíjense bien, todos ellos formaban parte de la élite romana. Mientras el resto del pueblo romano, aún dentro del pueblo romano había pobres, gente inconforme, no nada más del pueblo de Israel, sino aún dentro de los mismos romanos. Mientras el resto del pueblo romano y del pueblo de Israel siempre pobres, como un ejemplo de ello fue Jesús, José y María cuando nació Jesús en el pesebre, y muchos más que eran pobres. Entonces, ya hemos considerado que el capitalismo imperial aún está vigente hasta nuestros días, con los grandes capitales acumulados en forma de monopolio y en manos de muy poquita gente, en comparación con la inmensa mayoría de la población que somos pobres. Donde solo el Imperio Romano, incluso un gobierno imperial capitalista, y lo hizo por dos razones, fíjese bien, impuso un gobierno imperial capitalista. Lo hizo por dos razones que ahorita se los voy a explicar. La primera razón es para imponer un gobierno de orden imperialista mundial, es decir, sometiendo a la fuerza a otras naciones sin importar la soberanía ni la democracia de las otras naciones, y con diferencia social, con diferencia de clase social, amos y esclavos. Y la segunda razón, para poder imponer un gobierno con un sistema económico capitalista imperial, es decir, el control del capital bajo el monopolio y con diferencia de clase social de personas muy ricas y la mayoría del pueblo pobres, de lo cual ya sabemos que nada desconocido para el día de hoy. Sigamos. Pero el problema está en que el capital se encontraba en manos de muy pocas personas, y eso es un sistema de capitalismo imperial, y no es lo mismo que el capital esté bajo un sistema de capitalismo igualitario, con oportunidades para todos o para todas las personas de una nación, sin el famoso monopolio, ¿no? Solo recordemos que cuando una tienda grandísima se abre, se cierran muchas chiquitas. Ese es el monopolio, ese es el capitalismo imperial. Y eso fue lo que empezó a suceder allí en Roma con este capitalismo imperial. Sigamos. ¿Recuerda usted cómo se llama nuestro tema? Te lo voy a recordar. El gobierno imperial judeo-romano impuesto en Israel. Sigamos adelante. Corría el año 35 después de Cristo, y junto al gobierno del Imperio Romano se había dado inicio la única y verdadera religión cristiana, y Santiago Apóstol la define como la ley perfecta de la libertad, la religión pura. Santiago, capítulo 1, versículos 25 al 27, ahí nos habla de lo que estamos hablando. La iglesia cristiana, conocida como la iglesia primitiva o la iglesia de Cristo, nosotros la conocemos también como los seguidores del culto cristiano. Pero permítanme decirles
el nombre de esta iglesia, así como la conoce o la reconoce el apóstol Pablo. Iglesias de Dios en Cristo Jesús, según nos explica Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 14, que dice: porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Bueno, y las primeras iglesias fueron establecidas por toda Israel. Desde sus principios empezaron a tener sus primeros conflictos con el emperador del Imperio Romano. Y este conflicto empezó a crecer cuando el rey Herodes escucha que ha nacido el rey de los judíos. Se empieza a agravar esta situación y manda asesinar a todos los niños abajo de 2 años, según el Evangelio, según San Mateo capítulo 2 y versículo 16. Y este conflicto ya tiene muchos años, pues llega hasta nuestros días, y todos los que vivimos en la actualidad, cada cual defiende sus propios intereses y no los intereses del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que esta es la razón por la que este conflicto se ha vuelto una guerra que abarca, fíjese bien, se considera una guerra que abarca el bien contra el mal, entre los buenos y los malos, entre ricos y pobres, entre laicos y cristianos, entre sacerdotes y pastores, entre pastores de diferentes denominaciones, entre conservadores y libertinos, o liberales o libertinos, entre nación contra nación y reino contra reino, y mejor conocido como el conflicto de los siglos, porque ya tiene siglos este conflicto y llega hasta nuestros días. De ahí empieza las guerras con estos imperios. Sigamos adelante. Aconteció que en el año 45 después de Cristo, el emperador Claudio, que gobernaba Roma en ese tiempo, empieza con la persecución de los cristianos y mandó a todos los judíos que saliesen de Roma. Y fue cuando el apóstol Pablo estaba en Corinto y se encuentra a un judío llamado Aquila, y junto a su esposa Priscila, que tenían poco de haber llegado a Italia, según Hechos capítulo 18 versículos 1 y 2. Esta guerra y conflicto tiene una base bíblica descrita por nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Mateo capítulo 24 y versículo 7, que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos por los lugares. Amén, así es. Alrededor del año 56 después de Cristo, y después de aquellos tiempos, este conflicto empezó a tomar aún más fuerza, y ahora con el crecimiento acelerado de la iglesia de aquellos días, ya había muchos judíos cristianos, y solo recordemos que fueron bautizados y añadidas a la iglesia en aquel día como 3,000 personas, según Hechos capítulo 2 y versículo 41. Y tiempo después, muchos de los que habían oído la palabra creyeron al Evangelio, y fue el número como de los varones como 5,000, según Hechos capítulo 4 y versículo 4. Entonces, los magistrados del Imperio Romano veían como que no podían impedir el crecimiento de la iglesia naciente. Los romanos siguieron acosando y maltratando a los miembros de la iglesia cristiana, y a otros los perseguían hasta darles muerte. En el año 56 después de Cristo estaba gobernando el emperador César Nerón, y a causa de la desobediencia e implacable persecución de los romanos contra los cristianos, es precisamente que el apóstol Pablo, fíjese bien, el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos más o menos en esa fecha. Romanos capítulo 1 y versículo 5 al 7, que dice:
Y el apóstol Pablo, hablando de Jesucristo en su carta, les dice: por el cual Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo manda su carta para que la escucharan todos los que habitaban en Roma, a los que eran de nacionalidad judeos romanos, convertidos al Evangelio. Y entre ellos había soldados romanos cristianos también. Y en su carta también habla a los emperadores y gobernadores de Roma. Porque el Evangelio es para todos, mi hermano. El Evangelio es para todos. Entonces escribe su carta precisamente a los romanos por su desobediencia y su gran persecución contra los cristianos, que no escuchaban nada de lo que era el Evangelio ni les interesaba. Sí, los romanos no escuchaban los mandamientos de Dios escritos en la carta del apóstol San Pablo. Si ellos no escuchaban, es problema particular de cada persona. Por esto quedó escrito de la siguiente manera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 15, que dice: y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Y fue por la desobediencia y conflictos que provocó el imperio romano, en su afán de conquistar naciones y reinos, y que por ello tuvo que morir muchísima gente. Y es por ello que, precisamente por eso, viene la ira de Dios. Bueno, hasta aquí podemos ir concluyendo con nuestro tema, pero antes de concluir, vamos a la siguiente reflexión. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, podemos concluir lo siguiente. Según el Evangelio en el Nuevo Testamento, Jesús murió por nuestros pecados, pero políticamente hablando, y a causa de la invasión de los romanos a Jerusalén, Jesús murió por causa de los valores que le estaba dejando a la humanidad en su testamento. El Nuevo Testamento registra que los líderes religiosos de Israel odiaban a Jesús y de alguna manera buscaban aprenderle y asesinarlo. Lo llevan ante Pilato, gobernador de Judea, para que lo condenara a muerte y así crucificarlo. Pero en realidad, ¿cuál fue el coraje del gobierno judeo romano que querían ver muerto a Jesús? Bueno, pues Jesús representaba una amenaza para los romanos a causa de las enseñanzas que Jesús nos dejó, que iban en contra del gobierno imperialista romano. Pues lo que Jesús nos dejó fue un gobierno controlado por el pueblo, basado en la democracia, con derechos igualitarios entre la sociedad y sin discriminación, según lo vemos en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 32 a 34, y Hechos capítulos 10, versículo 34. Y por el contrario, el gobierno imperial romano, basado en el imperialismo, con desigualdad de derechos entre la sociedad, y los ricos con el control del capital, discriminando y marginando a los pobres entre la sociedad, como ya lo hemos comprobado a través de nuestro tema. Bueno, y ahora solo quiero comentarles que este tema es el principio de varios temas que quiero traerles a todos ustedes, y que todos están relacionados con este tema primero. Los demás que vienen están relacionados con este primer tema. Y entendiendo este primer tema, los demás serán más fáciles
de entenderlos. Espero que este tema les haya sido de bendición y edificación para todos ustedes. Sea Dios quien los bendiga y los guarde. Y nos veremos en el próximo tema bajo la voluntad de Dios. Espero que Dios les bendiga y que de alguna manera reflexionemos en nuestra vida de las cosas que han sucedido antes y de las cosas que están sucediendo ahora, que tienen mucha similitud, porque de allá viene el problema hasta nuestros días, para que usted entienda los tiempos en que estamos viviendo. ¿Por qué las guerras vienen de allá, de los imperios? Y más adelante vamos a continuar con este tema, porque la historia es de mucha trayectoria, de muchos años. Pero por lo pronto, para empezar, quedó establecido los primeros 4 imperios que se levantaron, quedando en pie y en vigencia. El cuarto reino, que es el Imperio Romano, que es el que de aquí en adelante nos va a tomar nuestro tiempo para entender las cosas hasta la actualidad. Pero esto lo veremos más adelante en los próximos temas. Dios les bendiga, Dios les guarde, y gracias por su atención. Y sea Dios quien los tenga de bendecir y cuidar a través de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Gracias por su atención. Dios les bendiga.